Como ustedes vieron en la película, Martín Lutero nació en un pueblo al oriente de Alemania el 10 de noviembre de 1483. Su padre fue un minero. En 1501, Lutero ingresó a la universidad a estudiar derecho, al parecer presionado por su padre. 4 años después, en una noche donde se vio sorprendido por una tormenta eléctrica cuando regresaba a su casa de la universidad, tuvo tal pánico que cayó a tierra y le prometió a Santa Ana, que para el momento era la patrona de los mineros, hacerse monje. Si no caía víctima de un rayo, así sería la noche, ¿verdad? Y fue así como el 17 de junio de 1505, él ingresó al monasterio de los agustinianos. Su testimonio de vida le hizo merecedor del sacerdocio, así que fue ordenado en abril de 1507. Y luego ingresó a la Universidad de Wittenberg a estudiar teología, doctorándose 5 años más tarde. Fue nombrado profesor de filosofía aristotélica y luego de Sagrada Escritura en la misma universidad, y en 1515 fue nombrado superior regional de los agustinos. La vida espiritual de Martín Lutero siempre presentó conflicto. Él se sentía pecador, se sentía sucio e indigno delante de Dios, pero él anhelaba sobre todo su salvación. Y ustedes creo que lo vieron en la película. Buscó encontrar la paz con Dios a través de la confesión, de la comunión, de la oración, de la meditación. Pasaba largas horas en esto. Además, practicó el ascetismo del monasterio. Se mortificaba la voluntad, comía sencillo, se vestía rudo, hacía vigilias, ayunaba, tenía actos de humillación, de flagelación. Pero a pesar de todo esto sentía que era pecador. Todo esto era insuficiente para encontrar el perdón de Dios. Él se sentía como impuro. Y además veía a Dios como un ser castigador, un ser duro, un ser implacable. Pues además este era el concepto de la iglesia en la Edad Media acerca de Dios. Por eso Martín Lutero se atormentaba preguntándose si la intensidad de su arrepentimiento era suficiente para ser salvo. Y en 1512, cuando enseñaba la carta de Romanos en la Universidad de Wittenberg, el Espíritu Santo de Dios vino a su mente y fue impactado con la lectura de Romanos 1, 16 y 17. El justo por la fe vivirá. Y luego de varios días de meditar sobre esta palabra, recibió una iluminación del Espíritu de Dios, donde dicen algunos que él escribió: percibí que el significado de la frase era el siguiente: por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios, o sea, la justicia pasiva, el perdón, en virtud del cual Dios misericordioso nos justifica por la fe, conforme está escrito: el justo por la fe. Me sentí entonces un hombre renacido y vi que se me habían franqueado las compuertas del paraíso. Eso dijo Lutero. Finalmente, Lutero había entendido que ninguna obra hecha en sus fuerzas, ni la confesión, ni el ascetismo, ni las penitencias, ni la humillación, ni la flagelación, llevaban a la justificación. Solo la fe. En 1519, cuando enseñaba Gálatas, define la fe como confianza. Y esta enseñanza es vital que entendamos lo que dice Romanos. Es que todos teníamos que morir porque la paga del pecado era la muerte. Pero cuando alguien ocupa nuestro lugar, que es nuestro sustituto, ocurre algo, y es que a través de ese sustituto
Yo ya no tengo que pagar mi pena. ¿Por qué? Porque hubo alguien que la pagó, me justificó. Es la fe en esto que el Señor hizo por cada uno de nosotros lo que nos hace salvos. Parece sencillo y lo es. Quizás sea tan sencillo que no lo podemos soportar a veces. Y por eso el ser humano busca cómo agregarle alguito, cómo hacer algo para su salvación. Pero realmente sabemos hoy que esta salvación tan grande en nada podemos contribuirle. La obra es completa y totalmente de Cristo por nosotros. En nada tenemos parte. Lo único que podemos hacer es aceptarla por la fe. En 1517 el Papa León X había autorizado la venta de indulgencias. Ya sabemos qué son las indulgencias, que eran plenas, que eran parciales. Y esto con el fin de que el arzobispo de Maguncia en Alemania tuviera recursos para pagar la compra de otro arzobispado, porque acuérdense que estos cargos se compraban, y para continuar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la de San Pedro. El vendedor de esas indulgencias era un monje dominico inescrupuloso llamado Juan Tetzel, que seguramente ustedes lo recuerdan en la película. Este hombre llegó a Wittenberg, donde estaba Lutero, ofreciendo las indulgencias en términos tan grotescos como los siguientes. Decía, tan pronto suena la moneda que se echa a la caja, el alma sale volando para el cielo. Son tan eficaces que pueden absolver hasta un hombre que haya violado a la Madre de Dios. La cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo. ¿Hasta dónde llegó entonces la iglesia? Calculen con esto que yo les acabo de leer. Martín Lutero reaccionó contra el descaro de este hombre y el negocio de las indulgencias y propuso hacer un debate sobre el tema con sus estudiantes de Sagrada Escritura y con otros profesores en la Universidad de Wittenberg, donde él seguía siendo maestro. Así fue como escribió 95 quejas o tesis en contra de las indulgencias para discutirlas en sus clases, fijando una copia de ellas, gracias a la imprenta, en latín sobre la cartelera existente en la puerta de la catedral de la ciudad. El asunto fue que sus alumnos la tradujeron al alemán y rápidamente la difundieron por toda Alemania. El contenido de esas 95 tesis se puede resumir en 3 puntos. Primero, las indulgencias son inútiles, ya que el arrepentimiento y la fe son suficientes para la salvación. Segundo, el poder del Papa no puede ser tan grande como para conceder el perdón de los pecados cometidos contra Dios, pues solo Él mismo puede perdonarlos. Él mismo, Dios mismo, puede perdonarlos. Y tercero, es ridículo pagar indulgencias por las almas de los muertos, pues ya han sido juzgados por Dios. En 1518, Lutero amplía sus conceptos contra las indulgencias y contra la autoridad papal en 3 escritos: el sermón de la indulgencia y la gracia, disputa de Heidelberg y explicaciones a las 95 tesis. Todos estos escritos de autoría luterana llegan al Papa y el 14 de octubre de 1518 envía a su embajador, Tomás Cayetano, a exigirle al reformador, es decir, a Lutero, que se retracte de sus afirmaciones. Por supuesto no lo logra. Es así como en 1519 Juan Eck, un erudito teólogo católico, catedrático universitario, famoso predicador, invita a varios y a Lutero a un debate público sobre la autoridad del Papa en la Universidad de Leipzig. Y en ese debate, Lutero es acusado de herejía, cuando acepta que comparte los conceptos de Juan Hus,
Ya sabemos quién es Juan Hus, que además había sido condenado como hereje por el concilio de Constanza un siglo antes, en el mismo concilio donde además se sacan los huesos de Wycliffe para ser también quemados por hereje. Y como respuesta escribe el Sermón de las Buenas Obras. Como respuesta en este debate, Lutero escribe este libro, este escrito, el Sermón de las Buenas Obras. También escribe el Papado en Roma y también escribe Discurso a la Nobleza de la Nación Alemana, entre otros escritos, obras donde establece lo que le restaba de su propuesta teológica. Es por esto que el Papa León X expide un decreto o bula papal titulado Levántate, Señor, en latín Exsurge Domini. Esto lo hizo en 1520, condenando a Lutero como hereje y dándole 60 días para retractarse so pena de muerte. Lutero quema públicamente el decreto papal y por eso es llamado a presentarse ante la Dieta en la ciudad de Worms, ante el Consejo. Y él cumple el 17 de abril de 1521. Va y se presenta, pero tampoco allí se retracta de sus enseñanzas y por eso es condenado a la muerte por herejía. El asunto es que él súbitamente es secuestrado y llevado en secreto a un castillo, el castillo de Wartburg, que seguramente ustedes deben recordar este evento en la película. De hecho, dicen que seguramente el autor de su secuestro fue su amigo el príncipe elector de Sajonia, Federico el Sabio, quien ejecutó esta obra para salvarlo, o sea, este secuestro para salvarlo. Allí estuvo recluido en el castillo durante 3 años y en esos 3 años tradujo la Biblia al alemán, pero mientras tanto se fue implementando la reforma radical, a la cual Lutero se opuso porque es que Lutero no tenía ninguna intención de ir en contra de la iglesia. Él estaba luchando con ciertos temas de la iglesia, pero a su alrededor él había causado un alboroto tal que había una reforma. En 1524, cuando salió del exilio para retomar el ministerio, fundó la primera iglesia cristiana evangélica en Sajonia. A finales de ese año, un grupo de campesinos organizó una revuelta protestando por la opresión que tradicionalmente venían sufriendo. El motor de esa protesta era la doctrina luterana. La posición de Lutero fue, sin embargo, oponerse a que los campesinos, pues a que ellos protestaran y apoyar a los nobles en querer calmar la protesta. Por supuesto, esto derrumbó su popularidad porque ellos lo hicieron, digamos, animados por sus enseñanzas y de pronto él aparece y lo que hace es todo lo contrario. Derrumba su popularidad y hace que muchos de sus seguidores lo abandonen. En ese mismo año 1524, sin embargo, fue en el año que se casó con Caterina von Bora, una ex monja con quien compartió su unión conyugal. En 1530 se celebra una dieta, otra, en la ciudad de Augsburgo, donde se reconfirma la sentencia de Worms en 1521 contra Lutero. Por ese motivo, los líderes de la Reforma presentan una protesta formal ante el Papa y desde entonces se llaman a estas personas protestantes. A partir de Lutero ya hay otros personajes que de hecho ayudan a ir ordenando de forma doctrinal las ideas de Lutero, por ejemplo, Melanchthon, que incluso las presenta ante la iglesia alemana en un documento llamado Confesión de Augsburgo. Esta es la historia de Lutero, quien muere en su pueblo natal, Eisleben, en 1546. Esto lo vieron en la película, pero quise traerlo a colación en este momento para que pudiéramos recordar quién fue Lutero, cuál fue su experiencia, cuál fue su lucha,
y qué creó. Y seguramente trataremos un poco más acerca de su vida. En el entretanto quiero hablar de sus enseñanzas. Primero, la justificación por la fe y no por obras. Segundo, la Biblia tiene autoridad suprema en la Iglesia, por encima de la tradición, por encima del Papa. En todos los aspectos de la vida del hombre no se acepta aquello que no esté expresamente prohibido en ella. La palabra de Dios debe estar al alcance de todos los cristianos y en su propio idioma. Tercero, no debe existir división entre laicos y el clero. La Iglesia es la congregación de todos los salvos y cada creyente es un sacerdote. Cuarto, solamente hay 2 sacramentos: el bautismo, que es señal de la muerte del pecador y su resurrección con Cristo. Pero como la salvación es iniciativa de Dios, también se podían bautizar a los niños según Lutero. Un tema que siempre que lo hablo, cuando hablo del bautismo, digo que ha sido un tema tradicionalmente conflictivo. Él por lo menos consideraba esto. El otro sacramento era la comunión, donde el pan seguía siendo pan y el vino seguía siendo vino. Pero el cuerpo y la sangre de Cristo se hacían realmente presentes en las 2 especies en el momento de la oración consagratoria del sacerdote, es decir, la consubstanciación. Eso era lo que consideraba Lutero. Nosotros en este punto, lo dije quizá en alguna clase, no creemos esto, simplemente lo hacemos recordando, y no es que se convierta en absolutamente nada, ni la sangre, ni el pan, ni el vino, ni el pan que comemos. Quinto, debe existir separación entre la Iglesia y el Estado. Importantísimo. Sexto, la salvación se obtiene solamente por la fe. Las obras comprueban la fe, pero no salvan. Séptimo, la revelación natural, la que da la naturaleza y todo lo que el Señor creó, no es suficiente para conocer a Dios. Se requiere de la revelación divina. La teología de la gloria, el conocimiento de Dios por la cruz y la palabra. Octavo, el culto, no habla ya de misa, debe ejecutarse en el idioma de cada país. Noveno, permitía el matrimonio de los ministros de la Iglesia y declaró la inutilidad de las indulgencias. Y décimo, defendía el concepto de la predestinación. Muy bien, habiendo visto a Lutero, entonces vamos a comenzar a analizar la reforma en Suiza. Y para eso vamos a hablar de 2 personajes. Uno es Ulrico Zwinglio y el otro es Juan Calvino. Estamos hablando de 1500 a 1565, siglo XVI. Suiza estaba rodeado de Alemania, de Italia, de Austria y de Francia. En esta época, Suiza estaba compuesto por 15 cantones o provincias que eran estados independientes, con gobernantes independientes y sistemas de leyes independientes. Algunos tenían influencia de Francia y otros de Alemania, y por eso se hablaban 2 idiomas. La reforma entonces en Suiza tiene 2 reformadores. Uno en Alemania, digamos, o que proponía la reforma en Alemania, y el otro en Francia. Vamos a comenzar con Ulrico Zwinglio, 1484-1531. Al tiempo que Lutero proponía la reforma en Alemania, Ulrico Zwinglio iniciaba un movimiento de protesta en Suiza, habiendo llegado a las mismas conclusiones que el reformador alemán a través del estudio de la Biblia. Este fue un hombre que nació en Suiza, su padre fue alcalde, fue un joven que tuvo oportunidad de ingresar a la universidad y de realizar una maestría, siendo ordenado sacerdote en 1506. 10 años siguientes comenzó a ejercer como párroco en varios pueblos, donde se hastió de los abusos de la Iglesia.
Por sus méritos tanto académicos como de vida intachable, fue nombrado párroco en la Catedral de Zúrich, una importante ciudad en Suiza. Esto fue en 1518. Luego de esto, rápidamente él comenzó a predicar en contra de las indulgencias y del celibato sacerdotal, y en 1522 escribió su discurso sobre la libertad del ayuno, donde se oponía al ayuno de la Cuaresma. Este obispo organizó un debate público en la alcaldía de la ciudad llamado la Primera Discusión de Zúrich, en 1523. Ahí expuso una doctrina de 67 proposiciones, y con la ayuda del Consejo Municipal salió triunfador, y como consecuencia se implantó en Zúrich la doctrina zwingliana y convirtió a la ciudad en una verdadera comunidad protestante. En ese mismo año contrajo matrimonio con una viuda, rompió con la Iglesia Católica por completo y comenzó a ejercer como pastor. En 1529 se encontró con Lutero para discutir sobre la presencia real de Cristo en la Santa Cena, un tema en el que no solamente disentían, sino que ha sido, y lo repito siempre, conflictivo a lo largo de la historia de la Iglesia. No se pusieron de acuerdo, algunos cantones aceptaron la reforma de Zwinglio, otros continuaron siendo católicos, al punto que esto llevó a una guerra civil entre católicos y protestantes que culminó con el triunfo militar de los católicos y con la muerte de Ulrico Zwinglio en combate. Sin embargo, el secretario de Zwinglio, Enrique Bullinger, y sus discípulos continuaron con su obra. Y más adelante la iglesia zwingliana se unió a la iglesia calvinista. La doctrina de Zwinglio coincide con la de Lutero y esto es en lo que difieren. Primero, dos ordenanzas, el bautismo y la cena, sin ningún efecto sacramental. Él aceptó el bautismo de los niños. La Santa Cena es solamente un recuerdo del sacrificio de la cruz. No hay presencia real de Cristo en el pan ni en el vino. Eso creemos nosotros hoy, de hecho. Segundo, solo es permitido lo que figura en la Biblia. Por ejemplo, no se puede usar organeta para la alabanza porque esto no figura en la palabra. Lutero, en cambio, dice que lo que no está rechazado está permitido. Tercero, la Iglesia y el Estado deben formar una sola entidad. En esto podríamos abrir un debate. Yo personalmente creo que no. Cuarto, denunció por primera vez los curas católicos como lobos, rapaces y falsos profetas, ministros impostores. Así los llamó. Ulrico Zwingli. Estamos hablando de un personaje en Suiza. Vamos a mirar la otra parte de Suiza, la Suiza francesa, y entonces vamos a hablar de Juan Calvino. 1509-1564. Si bien Lutero fue el fundador e impulsor del movimiento de reforma, Calvino fue quien escribió en forma sistemática y coherente la doctrina protestante. Calvino completó algunos aspectos que no alcanzaron a ser tratados por el fundador de la Reforma, es decir, por Lutero. Y eso lo vamos a ver más adelante porque me gustaría tener el debate, así sea virtual, de este tema. No quiero que de ninguna manera le quitemos la importancia a cada uno de los personajes que estamos viendo. Por supuesto, no restarle en lo absoluto importancia a Lutero, pero también quiero que miremos la otra cara, la otra mirada que se le da a Lutero para que tengamos un concepto mucho más fundamentado y más objetivo del hombre, de quién fue, de qué hizo, de cuáles fueron sus limitantes en esta reforma. Juan Calvino, volviendo a Juan, era francés. Nació el 10 de julio de 1509, su padre era sacerdote, secretario de un obispo, Estudió Derecho y se inclinó por el humanismo cristiano.
Cuando conoció los escritos de Erasmo de Róterdam y de Lutero, sintió gran afinidad por el protestantismo, al cual se convirtió finalmente en 1533. Al año, el rey de Francia, Francisco I, decretó una persecución contra todos los protestantes y Calvino tuvo que huir de Francia para refugiarse en Basilea, en la capital de Suiza. Allí decidió escribir un resumen completo de la doctrina protestante. Hasta ese momento, Martín Lutero solo había definido los puntos dogmáticos que estaban en conflicto, pero habían otros temas que no se habían tratado, como la Trinidad, la Encarnación, la Congregación, y todo esto requería ser precisado a partir de lo que estaba pasando y de la Reforma. Así que Juan lo hizo y escribió en 1536 un librito de 3 capítulos que se llamó Institución de la Religión Cristiana y produjo sucesivamente 10 ediciones en latín y en francés, cada vez más grandes, más voluminosas, a medida que la doctrina se iba enriqueciendo y se iba definiendo. La última publicación apareció en 1560 y hoy todavía es un tratado vigente de la fe protestante. Aparece ya en 2 tomos y su contenido ocupa 160 capítulos distribuidos en 8 libros. En 1536, Juan Calvino comienza un viaje a Estrasburgo, que es en límites con Francia, pero por un cierre temporal de la vida se ve obligado a ir a Ginebra, Suiza, y ahí permanece unos días, durante los cuales es llamado por Guillermo Farel, jefe protestante de la ciudad, que había aceptado oficialmente la fe cristiana evangélica poco antes, y lo llama para que le ayude a organizar la iglesia. Calvino no quiere mucho, pero termina accediendo. Y se dedica entonces a enseñar la doctrina y escribe artículos sobre la organización de la iglesia, además de un credo y un catecismo. Obras que de alguna manera no fueron completamente aceptadas por la autoridad civil en Ginebra y que motivaron tensiones de tal modo que él decidió continuar su viaje, es decir, no quedarse en Estrasburgo. En esta ciudad el teólogo fue recibido por el director espiritual del protestantismo local, Martín Brucero, quien lo nombra pastor. Su labor pastoral le permite dar clases de teología, perfecciona varias ediciones de sus escritos, entre ellos el de Institución de la Religión Cristiana, y ahí conoce a Lutero y a Felipe Melanchthon, y contrae matrimonio con Idelette de Buren, una viuda de un pastor. En 1541 hay una comisión de notables de Ginebra que va a Estrasburgo a rogarle a Juan Calvino que regrese para ponerse al frente de la comunidad eclesial. Y él accede y llega a Ginebra y escribe otro libro, Ordenanzas Eclesiásticas, donde establece que la iglesia debe estar constituida por pastores, por maestros y por 12 ancianos reunidos en un consistorio que tenía como propósito vigilar la moral pública y restaurar al pecador. Fíjense que él habla mucho de la organización de la iglesia, de la congregación. De alguna manera él también establecía la unión entre la iglesia y el Estado, pero no lo logró, porque había vigilancia de las costumbres de los ginebrinos por el consistorio. Por eso es que además este intento de querer unir la iglesia y el Estado le desencadenó grandes conflictos con las autoridades civiles, con el consejo municipal, con el alcalde, que alegaban tener la misma función. Por eso es que a partir de 1545 la corporación de ancianos recibió mayor autoridad y demostró un celo exagerado por el cuidado de la moral pública, hasta convertirse casi en una tiranía, porque la iglesia quería abarcar todo. Digamos que estos fueron de los excesos de Calvino. En 1561 Calvino inaugura una academia en Ginebra, un seminario donde enseña a los líderes y a los pastores de toda Europa
la doctrina calvinista que más tarde recibiría el nombre de la doctrina reformada. En 1564, el 27 de mayo, muere en Ginebra. Sus enseñanzas, sin embargo, fueron muy difundidas y rápidamente difundidas, primero en Suiza y luego en toda Europa Central, iniciándose la fundación de iglesias calvinistas o reformadas como la denominación presbiteriana. La teología de Calvino enfatizó en la soberanía de Dios. Eso fue fundamental en su doctrina. Pero fueron sus discípulos quienes comenzaron a desarrollar la teoría de la soberanía de Dios que Calvino tomó de Agustín de Hipona. ¿Cuáles fueron especialmente sus enseñanzas? Soberanía absoluta de Dios, esa es la primera. ¿Qué significa esto? Que todo lo que existe ha sido creado por Dios, es distinto de Él y está subordinado a Él, por tanto Dios es soberano absoluto de toda su creación. Segundo, depravidad total o total corrupción del hombre dada su naturaleza pecaminosa, que le hace indigno ante Dios y merecedor de la condenación eterna. Todos los humanos, sin excepción, somos pecadores. Eso decía Calvino. Tercero, la elección incondicional y soberana que Dios hace de algunos hombres para salvación y de otros para condenación, es decir, la doble predestinación. Cuarto, la expiación limitada, concedida solamente a aquellos que son llamados por Dios según su soberana voluntad. Los llamados y predestinados, quinto, los llamados y predestinados para salvación no pueden rechazar el soberano llamamiento, pues la gracia irresistible se lo impide. Sexto, la perseverancia de los santos. Quien ha recibido la gracia irresistible se mantendrá en santidad hasta alcanzar la vida eterna. Séptimo, la seguridad de la salvación. La salvación no se pierde. Quien ha sido salvo no se perderá por ningún motivo. Octavo, los sacramentos. Aceptan dos, el bautismo y la Santa Cena. Calvino aceptaba el bautismo de los niños y consideraba la Santa Cena como un rito en el que Cristo se hacía presente en quien recibía el pan y el vino, sin que estas formas se convirtieran realmente en cuerpo y sangre de Cristo. Y noveno, en cuanto a la organización de la iglesia, se proponían 4 ministerios: los pastores, los maestros, los ancianos y los diáconos. Los ancianos conformaban un cuerpo de 12 miembros que se llamaba el consistorio, que tenían autoridad, como lo dije anteriormente, para vigilar el estilo de vida de la gente, de los fieles. Más adelante el consistorio tomaría las riendas y la autoridad de las congregaciones locales. Y así se establecería la iglesia presbiteriana, que es de gobierno eclesial. Estas son las enseñanzas de Calvino. Fundamentales las de Lutero, fundamentales las de Calvino. Yo no voy a entrar en la controversia si de verdad creemos absolutamente todas o no, pero me parece importante que aunque este no sea el mensaje que estemos dando en todo momento y a toda persona, porque es un tema netamente doctrinal, si nosotros tengamos claro qué creemos y por qué. Y para esto voy a dar paso a un tema también hablando de Juan Calvino, que es la controversia arminiana. ¿Por qué se llama arminiana? Por Jacobo Arminio, un hombre que nació en Holanda en 1560, que estudió en Ginebra, Suiza, bajo la influencia de Teodoro Beza, que era un notable calvinista de Suiza, con quien entró en conflicto por el tema del libre albedrío del hombre y la predestinación. Es decir, la predestinación fue lo que predicó básicamente Juan Calvino, como yo les acabo de mencionar.
Este hombre regresó a Ginebra, donde se doctoró en teología. No era un hombre cualquiera, era un teólogo estudiado. Viajó luego por Europa, ejerció como pastor. Se instaló finalmente en la Universidad de Leiden, donde enseñó hasta su muerte, que ocurrió a los 49 años en 1609. Arminio afirmaba que Dios, antes de la fundación del mundo, determinó salvar por medio de Cristo a aquellos que creyeran en Él y perseveraran en la fe hasta el final, y dejar a los incrédulos en la condenación. Cristo murió por toda la humanidad y Él pone a disposición de todos los hombres los medios para salvarse. Pero es el individuo quien, haciendo uso de su libre albedrío, decide si acepta la salvación ofrecida por Cristo o la rechaza para condenarse. Fíjense que es opuesto a lo que decía de alguna manera Calvino, porque Calvino habla de una predestinación. Acuérdense en la palabra de Dios: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es decir, que de alguna manera ya Jacob tenía un destino y Esaú otro. Arminio no. Arminio lo que considera es: el libre albedrío me da a mí la posibilidad de aceptar o no la salvación que Cristo me ofrece a través de su cruz. Es decir, los conceptos del nuevo nacimiento y la necesidad de una gracia no irresistible, a diferencia de Calvino, para la salvación, fue precisamente lo que fundamentó la doctrina de Arminio. La oposición de estos conceptos frente a la doctrina calvinista generó una controversia que hoy, después de 500 años, no se ha logrado zanjar. Si ustedes le preguntan a la pastora Miriam, ella es arminiana, pero si hubieran tenido la oportunidad de conocer al pastor Colin y de preguntarle, él era calvinista. Recuerdo tanto sus clases cuando él decía: yo no hice nada por mi salvación, nada puedo hacer por perderla. Los arminianos, por supuesto, creen esto diferente. Vuelvo y digo, no es un tema que deba crearnos un conflicto, pero sí merece ser estudiado y merece que cada uno esté en uno o en otra posición. Merece que cada uno pueda de verdad saber dónde y por qué está en una u otra posición.